Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que todo vaya bien por donde estéis vosotros, ya que la cosa parece que se está complicando otra vez. Pero bueno, espero que todos estéis bien. A ver, os comento la idea de este vídeo. Como habéis preguntado muchos por separado por cositas de la moto, que si los retrovisores, que si el CC bar, qué tal, pues he pensado que voy a hacer un vídeo de recopilación de todo lo que he hecho en la moto desde que la tengo, de cómo era antes y cómo está ahora, ya que cuando compré la moto mecánicamente y tal estaba bastante bien, pero lo cierto es que estéticamente a mí no me agradaba, no era mi estilo. Os dejaré por aquí cómo estaba al principio. Así que le fui haciendo cosetes a la moto. Y bueno, la idea es eso, comentaros todo lo que le he hecho, las cosas que me han gustado, las que no, y el resultado final, que ya lo conocéis algunos. Así que sin más preámbulos, dentro intro. Vamos a dividir las cosas que se han hecho en esta moto en dos partes. La primera va a ser de estética y comodidad. Lo primero que hice con la moto conforme la compré fue lo de siempre. Una limpieza muy a fondo y de paso pulir la moto, ya que llevaba un tiempo largo guardada y le venía súper bien. Otra cosa que le hice fue pintar las horquillas. Seguí el método de siempre. Lo lijé, imprimación, pintura y laca. Las horquillas estaban en un estado bastante regular. Suele ser lo primero que se casca en una moto, las horquillas, si no lleva un mantenimiento bien y si no se cuida bastante. Otra cosa que hice fue poner este protector de depósito. Los que había para este modelo de moto no me gustaba nada, así que este se lo he tenido que fabricar yo, ya que me daba bastante reparo terminar rayándola por estar rozándola yo. Más cosas que se han cambiado en esta moto. El manillar. Probé 3 manillares con esta moto. El de casa me era muy cómodo, pero se me hacía difícil maniobrar con él, ya que era un poco demasiado ancho para mi gusto. Iba muy tumbado, muy acostado y no iba cómodo. Así que luego probé un cuelgamonos el cual no me gustaba porque se me dormía las manos. Eso es muy personal, va de cada uno. Hay gente que va comodísima, hay gente que dice que es lo peor. Eso va de cada uno. A mí no me terminan de agradar. Así que terminé por ponerle este manillar, que es un poco más ancho que el original, pero no llega a ser un cuelgamonos. Es un semi cuelgamonos de esos famosos. Luego también cambié los espejos retrovisores. Los originales estaban en mal estado y además no me gustaba la forma que tenían, ya que no terminaba de ver de una manera que a mí me gustara. Son como demasiado ovalados y no me molaba. Y los que me molaban eran los de estilo Harley, pero me gustan debajo del manillar. Así que tuve que hacer un invento bastante gordo para poder instalar estos de esta manera, que era como yo quería. Pero bueno, quedó bien y me gusta y me es bastante cómodo. Yo voy mejor con los retrovisores abajo que arriba, pero como os digo, todo eso también es cuestión de gustos. Otro cambio que hice en la moto fue ponerle el típico protector de matrículas. Al parecer, si llevas una matrícula metálica tienes que llevarlo sí o sí, aunque la moto sea antigua o aunque cuando se hiciera no lo llevara. Hay un pequeño cacao con el rollo. Se ve que si pones un protector de matrícula te curas de problemas. Así que pillé uno de 2,50 €, muy baratillo, y se lo puse a la moto. Y la última cosa de estética o comodidad que le he cambiado a la moto ha sido la instalación de alforjas. Yo no tengo coche, voy a todas partes con la moto, y tener un pequeño maletero en la moto me viene muy bien. Hay gente que opta por poner el top case, ¿no? La maleta esa que va detrás de la moto, pero es que a mí no me gusta nada como queda, no me gusta nada, me molesta la vista. Así que la mejor opción eran unas alforjas pues relativamente grandes, pero que me permitieran llevarlas en mi día a día sin que me molestaran. Me encontré estas y de momento la verdad es que estoy bastante contento con ellas. El segundo apartado del vídeo es el de mejoras propiamente dicho. La diferencia entre estética, comodidad y mejoras ha sido un poco lo que me ha venido en gana, ya que hay algunas cosas que yo creo que podrían estar en los dos grupos, uno que a lo mejor pegaría más en el otro, pero bueno, ya sabéis que aquí hay mucha libertad creativa. Las primeras mejoras que hice a la moto fueron relativas al tema de rendimiento de la misma, ya que cuando la pillé me pareció que era una moto que para el peso que tenía
se quedaba un poquito corta de caballos. Y aunque a mí no me gusta correr, sí me gusta ir bastante cómodo. O sea, no notar que tengo que pensar mucho de antemano para hacer un adelantamiento o cosas por el estilo. Así que pensé en aumentarle un poquillo su potencia. Y lo hice de la manera más típica y fácil posible sin meterme en rollos. Así que las primeras mejoras que hice en la moto fueron, en primer lugar, cambié el tubo de escape por uno deportivo, el Silvertail. Cambié el filtro de aire por uno de alto flujo, el Cayenne. Y ajusté los carburadores para esos dos cambios. Si cambias esas dos cosas sin tocar los carburadores de ninguna forma, lo normal es que te vaya mal la moto. Y lo cierto es que cambiando esas tres cosas, noté bastante diferencia en la moto. La moto no pasó de tener 40 caballos a 200, evidentemente no. Yo notaba que le faltaba un poquito, un puntito de potencia, y pues con eso lo conseguí. Y el filtro de aire fue lo único que le estuve dando muchas vueltas a cuál ponérselo, ya que en un primer momento pensé en ponerle un Hypercharger, pero al final me decanté por el filtro Cayenne de alto flujo normal que va dentro de la moto, porque como va escondido no lo tengo que homologar. O sea, a lo mejor legalmente tengo que homologarlo, no lo sé, pero como va escondido nunca me van a parar y me van a decir que abra la moto para ver qué filtro lleva, ¿sabes? Mientras que el Hypercharger salta mucho a la vista, o sea, se ve mucho. Y así me evito una posible multa. Lo cual, pues, siempre está bastante bien, ¿no? No llevarte una multita. Está guay. Otra cosa que noté en la moto que era bastante deficiente cuando vino fue el tema de frenada. Este modelo en concreto tiene un freno a disco delante y uno de tambor detrás. Curiosamente, el de tambor funcionaba muy bien, frena bastante bien, pero el freno a disco delantero no me gustaba nada. Como frenaba, tardaba mucho, no me gustaba y me decidí a hacer el cambio completo. Cambié el aceite, compré un disco de freno nuevo, las pastillas de freno me compré unas Brembo sinterizadas. Por mi experiencia son las que menos duran, pero las que frenan mejor, y en ese tipo de motos custom que a lo mejor tienes demasiados pocos frenos para el peso que tiene, está bien saber que tienes algo más de frenada, aunque sea pues eso, mucho menos que una R o cualquier cosa por el estilo, pero mejorar, ¿no?, en la medida de lo que se puede, la frenada, que normalmente es bastante eficiente de este tipo de motos. No de todas, pero de la mayoría. También cambié lo que es la bombilla del faro, puse una bombilla, tengo un vídeo sobre ello, lo dejaré por aquí. Puse una bombilla que es ya la que llevo usando varios años en distintas motos, porque es una bombilla legal, es una bombilla homologada que tú puedes poner en tu moto directamente sin tener que hacer nada. No es como las de Xenon o LED, que si te paran con ellas te pueden multar. Y da un resultado bastante bueno. Bastante bueno sin hacer milagros. O sea, ten en cuenta que lo único que estás cambiando es una bombilla. No va a cambiar todo una barbaridad lo que es la iluminación que hace la moto, pero entre esa bombilla que la dejaré aquí en un enlace y la que suele venir con la moto, yo sí noto bastante cambio. De hecho, he puesto la prueba que hice en su momento en el canal y me parece bastante interesante. O sea, es bastante a tener en cuenta. Y además que creo que me costó 8,50 € la bombilla. Si no me equivoco fue eso, 8,50 €, ya ves tú. Otra mejora que hice recientemente a la moto fue la instalación de esta maravillosa cúpula. Yo nunca he sido muy de cúpulas, pero el tema del aire es que lo notas una barbaridad. Pero una barbaridad, o sea, en autovía voy muchísimo más cómodo. Sí que es verdad que esta, más que cúpula, es un Batwing, ¿no? Un semi-Batwing, no sé cómo llamarlo. Un Batwing chiquitito, que me gusta mucho, que noto mucha mejora y que va muy bien. Así que eso. No soy fan de los Batwings, pero vamos, este me ha gustado bastante. Otra mejora que hice en la moto fue la instalación de gel y viscoelástico en el asiento. Eso lo hice yo comprando las partes que hacían falta por internet. Me costó en total, si no me equivoco, 28 € y quedó muy bien, o sea, va muy bien. Yo que me pego bastantes sentadas de estar aquí horas sentado en la moto, lo noto muchísimo y se agradece bastante. La cosa es que iba a hacerlo en un sitio que me habían recomendado aquí en Valencia, pero me hicieron un presupuesto de, lo miraré para no decir ninguna animalada, pero me suena que 360 € para hacer solo el asiento este del piloto. Yo estoy a tope con el trabajo artesanal y que hace la gente y lo valoro muchísimo, pero es que no me puedo permitir esto. O sea, por muy bien que quede, no tengo 400 € para gastar
en un asiento, así que dije, vamos a ver, ¿cuánto vale el gel? Lo busco en Amazon. 20 euros, vale. ¿Cuánto vale la viscoelástica? Pregunto en una tienda de colchones que había cerca de mi casa. Y me dicen que me dan los cortes por 4 euros. Y yo, bueno, vale. Y nada, ya está. Y ya cogí, desmonté el asiento y lo hice todo en casa. La verdad es que bastante sencillo. Había hecho cosas parecidas, pero nunca poner gel en sí. Había renovado asientos, sobre todo tapicería, ¿no? Lo que estaba mal de fuera, cambiarlo por polipiel, cosa por el estilo. Y vamos, es que me costó como a mí 3 horas de trabajo. 3 horas de trabajo, 20 euros en material. Pues hombre, 400 euros, no lo veo. Que a lo mejor pruebas mi asiento, pruebas el que hace uno de esos artesanos y dices que no hay color, que el otro es muchísimo mejor. Pues puede ser, también no lo niego, la verdad. Y la última mejora que le he hecho a la moto ha sido el poner el sisi bar. ¿Es una mejora? ¿Es estética? Pues bueno, la verdad es que he tenido dudas a la hora de hacer esto, pero yo creo que es una mejora. Al menos mi mujer así lo cree, que va muy cómoda con él. Me traía un respaldo, el típico genérico de Yamaha, pero es que no me gusta nada. Es que es muy feo, muy feo, muy feo. Para mi gusto personal, evidentemente. Y busqué uno que me gustara para esta moto. Evidentemente no había ninguno. Encontré uno para una Kawasaki y tiré de soldador, radial y taladro para hacer que sirviera en esta moto. La verdad que fue una faena gorda. Pero el resultado a mí me gusta bastante y mi mujer dice que va bastante cómoda, así que todo el mundo muy contento. Bueno, pues esto va a ser todo. La verdad es que le he hecho algunas cosillas más en la moto, pero en este vídeo solo os voy a traer las cosas que a mí me convencen, las que me gustan, en las que creo que han aportado algo o han mejorado la moto de alguna manera. Por lo que todo demás lo dejo fuera. Esto va a ser todo. Me despido de vosotros en esta preciosa montañita. Nos vemos en el siguiente vídeo y chao. Two thousand years later. Ah, vale. Gracias. Perdona, sé que no...